que me impactaba y el tema se llama En medio de la aflicción, ¿está mi corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios? Y yo quiero que se queden con esa frase, como que esa pregunta que no solamente fue para mí, es para todos. ¿Está mi corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios? Porque muchas veces en medio de nuestra aflicción no escuchamos la voz de Dios. Y cuando Dios nos llama en el momento indicado a darle una palabra a alguien, dice uno, no estoy preparado, no puedo, no, pero ¿está tu corazón realmente dispuesto para obedecer y para poder llevar ese mensaje y no viendo tus limitaciones personales? Y eso Dios, cuando el apóstol me dijo, ¿estás preparada? Y yo dije, estoy preparada, apóstol, porque el Espíritu Santo me recordó en ese instante que no soy yo, es Él el que hace la obra por medio de cada uno de nosotros que estamos en esta plataforma, que hoy nos estamos aquí reuniendo para glorificar el nombre de Cristo Jesús, pero también para poder ese mensaje llevarlo a otras personas, no solamente es recibirlo nosotros, sino también poder edificarlo a otras personas que también necesitan esa esperanza de salvación, esa palabra que Dios quiere llevar también para que puedan tener en su corazón y albergue que no están solos. Y hoy quiero llevar... Amada, sí. Espérame, déjeme presentarla, no me dejó presentarla, espérame. Okay. Oiga, entró con fuego mi hermana Talía. Oiga, espérame tantito, mi pastor Marvin, ¿será que está ahí para que oremos por nuestra amada Talía y por la palabra que se va a presentar en la plataforma hoy? Déjeme bendecirla, vamos a bendecirla, amén. Mi pastor Marvin está. Amén, amén, gloria a Dios. Oramos por ella y por la palabra. Amén, bendito sea el Señor. Vamos a estar orando, hermanos, gloria a Dios. Cada uno ahí en su casita, en su trabajo, en su oficina, gloria a Dios. Cerramos nuestros ojitos y clamamos a Dios. Sabemos que Dios es un Dios grande y maravilloso y Él usa sus vasos, así como va a usar a la sierva del Señor hoy. Así de que dispongámonos, amado hermano, con todo el corazón, porque el Espíritu Santo es el que nos habla, gloria a Dios, usando la boca, la mente y el corazón de la hermana. Padre, Espíritu Santo de Dios, te doy las gracias, Señor, por este momento especial en que nos encontramos aquí, a esta hora, Dios mío, de todas partes del mundo, Señor, de todos los países, Padre, diferentes ministros y ministras, Dios mío, que estamos aquí, Padre, compartiendo este momento feliz de ese culto virtual, Señor, compartiendo, Padre, tu presencia y la unción de tu Santo Espíritu, que es lo que nos une, Señor, aunque estemos en diferentes partes del mundo, Padre, pero tu amor infinito, puro y limpio, y la unción del Espíritu Santo, el regalo precioso que tú nos diste, nos une, Señor, como una sola familia en el mundo entero, Padre. Bendice Dios a cada familia, cada ministerio, Señor, ahí en su casa, su iglesia, en su trabajo, Señor, prospérales. Toda obra de sus manos sea prosperada en el nombre de Cristo Jesús, y que esa unción celestial que está en nosotros permanentemente nos guíe con su luz y nos llene con sabiduría de lo alto, Señor. Usa tu sierva, Dios Todopoderoso, úngele con el poder de tu Santo Espíritu y úsala, Señor, para ministrar a este pueblo tuyo, Señor, en todo el mundo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gracia, Dios, porque yo sé que tú estás aquí, Padre, y que tú le guías, Señor, y que esas palabras van a fluir, Padre, como fuente de agua viva, Dios, para la gloria de tu nombre solamente y para bendición de tu iglesia y tus ministros, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gracias, mi pastor Marvin. Gracias por esta intervención. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, vamos a presentar a mi pastora Talía. Ahora sí, entre el fuego del Espíritu Santo, mi hermana.
Yo también siento esa presencia, hermana María, Amén, que amén, dice, wow, y yo siento la amén. presencia del Espíritu Santo, wow, en todo Gloria a lugar. Dios. Así es. Gloria a Dios. Bueno, se queda usted ya con el tiempo, adelante. Y bueno, Breiner, mi hermano amado Breiner, va a entrar en el segundo bloque para los reportes. Adelante, mi hermana. Gracias, Pastora Patti, muchas gracias, Pastor Marty, y a todos, ¿verdad que sí? Porque es Dios el que está hablando en medio de nosotros en este momento, lo que solamente soy instrumento y utilizará mi boca para también transmitir este mensaje. Y como ya les mencionaba, el tema se llama En medio de la aflicción, ¿está mi corazón dispuesto para escuchar la voz de Dios y para hacer la voluntad de Él? Sabiendo que no somos nosotros, sino es Él el que hace las cosas. Y eso fue lo que me llamó más la atención, porque yo no dudé en decir, no estoy preparada, sí estoy preparada, porque es que Dios es el que hace las cosas. Y vamos a entrar en un texto principal que es Éxodo 1, 2 al 10. Vamos a iniciar ahí. Por favor, le pido de corazón a la hermana y pastora Vanessa que me ayude con su Biblia, y lo mismo la hermana Blanca, o a los que deseen también, para que me ayuden con los textos complementarios y así poder agilizar el tema. ¿Listo? Entonces ya hemos orado, y la aflicción, el primer punto a la cual yo le he colocado es el nombre. La aflicción no detiene el propósito de Dios. Y vamos a leer desde Éxodo 1, del 6 al 14, y nos vamos a detener en el versículo 12, pero yo quiero hablar primero que de este tiempo lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que su palabra sea revelada a cada corazón en este tiempo. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Yo creo que hay veces para todos y cada uno, cuando estamos leyendo y vemos la genealogía y vemos los nombres y todos, a veces uno dice, ay, pero ¿para qué voy a leer esto? ¿Esto de qué me va a servir? Esto, pero es tan importante, porque aquí es donde vamos a entrar lo que es en el contexto. Y lo quiero entrar al contexto antes de iniciar la palabra, que después de la muerte de José y de su generación, un nuevo faraón llegó al poder. Él no conocía a José ni recordaba el bien que Dios había hecho a Egipto por medio de José. Entonces, ahí vamos a ver cómo se desarrolla esa descendencia de José, quien entra a Egipto como tal. Y vamos a iniciar este texto, por favor. Entonces dice la palabra de Dios: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y se fueron aumentando y fortaleciendo en extremo, y se llenó en ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, que ya lo mencionaba en el contexto, y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viendo guerra, él también sea nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahí yo quiero detenerme y veamos el primer punto, cual yo he mencionado en esta enseñanza, y se llama: la aflicción no detiene el propósito de Dios. Y voy a continuar en ese punto del 6, me voy a detener ahí en ese punto, que el pensamiento que tenía el faraón era detener el pueblo de Dios, y entre más aflicción y más angustia y más carga le colocaba al pueblo de Dios, él decía: así lo podemos tener subyugado, lo podemos tener debajo, lo podemos tener engrilletado, como hablamos muchas veces. ¿Por qué? Porque si no, ellos van a pelear en contra de nosotros, se van a unir y van a estar en contra de nosotros. Y por eso es la importancia de tenerlos debajo. Y muchas veces decimos: ¿por qué estamos debajo? ¿Debajo de quién? ¿Del enemigo o de nuestra propia circunstancia de la vida, que estamos viendo que no podemos salir adelante o no podemos seguir avanzando? ¿Pero por qué?
porque ahí estamos diciendo qué está sucediendo con nosotros. Yo quiero que se detenga en cada uno de ustedes y lo lleven a su vida, lo que Dios les está hablando a ustedes hoy en medio de esta prédica de su palabra, que es ante todo, ¿sí? Y eso es lo que pensaba el faraón. ¿Quién piensa así? El enemigo. El enemigo trae carga, trae pensamiento, trae aflicción, trae angustia, trae desesperación, trae caos mental, trae pensamientos negativos, que no quiere que salgamos adelante, ni veamos la grandeza, ni el poder en medio de la aflicción. Estamos viendo el poder de Dios. No, no estamos viendo el poder de Dios, estamos viendo la aflicción. Pero así hacía el faraón, así hace el enemigo en contra del pueblo de Dios. ¿Qué hace? Ponernos cargas, ponernos peso, ponernos angustia, ponernos pensamientos que no vienen al tema de lo que dice Dios en su palabra. Entonces estamos trayendo ese caos como tal. Y así pasó aquí en medio del que el pueblo crecía. Y por eso me llamaba tanto la atención. Dice, aunque eran afligidos y perseguidos, la mano de Dios estaba sobre ellos, ya sosteniéndolos y haciéndolos que ellos se fructificaran. Y eso, ¿qué es lo que enseña? Que el enemigo quiere traer miedo, angustia, pensamiento, desánimo, desaliento, pero Dios es quien fortalece la vida y aumenta las fuerzas en cada uno de nosotros. Y voy a continuar, pero voy desarrollando punto por punto para que ustedes lo tengan y lo anoten, porque es muy importante. Yo creo, y lo es válido, porque yo anoto cada cosa, y de eso, de lo que Dios me habla, yo puedo también transmitir ese mensaje a otra persona, ¿sí? Entonces, la oposición del faraón no pudo detener un cumplimiento, esas promesas de Dios. El faraón, lo que ustedes estén pasando en estos momentos, no puede detener el propósito, la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, para ser instrumento en esta tierra, para llevar y proclamar la palabra de Dios y para liberar a muchas personas que quizás en estos momentos están en opresión. ¿Por qué? Porque el enemigo lo ha puesto cualquier circunstancia de la vida, situación, enfermedad, matrimonio, hijos, áreas económicas, en cualquier área el enemigo está colocando siempre un yugo para subyugar el pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios no vea libertad ni propósito, ni vea algo bueno que Dios tiene en cada uno de nosotros y que sí puede hacer eso. Entonces voy a continuar con el punto de la idea, de continuar con el número 9. He aquí el pueblo de los hijos de Israel mayor es más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que le molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimía, tanto más se multiplicaba y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Hay que había temor en el faraón, temor en los egipcios, hay temor de que el pueblo se multiplique, hay temor de que a veces sea más grande que ellos. Y eso es lo que hace el enemigo, coloca el miedo para que no se avance en fe. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. Y muchas veces es cuando lloramos, nos afligimos, cuando el corazón se aflige, angustia, aflicción, dolor. Y dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y veré cosas grandes que aún tú no conoces. Es cuando nuestra alma ahí se humilla delante de Dios y dice, Señor, ayúdame, necesito que me ayude, necesito salir de esta aflicción, necesito salir de esta situación, porque no aguanto más. Muchas veces lo decimos, no aguanto más, no veo una salida, todo está oscuro, no sé por dónde seguir, guíame, Señor. Sin embargo, el Señor estaba viendo su pueblo cómo estaba siendo afligido. Asimismo, Dios está viendo tu aflicción, hermano, tu angustia, tu preocupación, tu deuda, tu matrimonio, todo lo que está, Él lo está viendo. Él no es escaso, Él todo lo ve. Y si vamos a leer más el texto de eso, nos vamos a dar cuenta que Dios todo lo ve, todo lo escucha, Él todo lo tiene totalmente visto. Y amargaron su vida con dura servidumbre, es hacer barro y ladrillo en toda la labor del campo y en todo su servicio, el cual lo obligaban con rigor.
y habló al rey de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, mátalo, y si es hija, entonces viva. Y todos conocemos ese texto y todos sabemos, pero hoy Dios, ¿qué nos quiere llevar? Hay una orden de un faraón, hubo una orden del enemigo. ¿Qué orden está trayendo tu enemigo a tu vida? ¿Qué te está diciendo el enemigo? ¿Por qué está colocando el enemigo a esa persona que no es esa persona, sino son las potestades que se han levantado en contra del pueblo de Dios, en contra de ti, y te está diciendo: haz esto, mátalo, mata el propósito, mata la esperanza, mata la fe, mátalo, mátalo. ¿Para qué? Para que no hagas el propósito y la voluntad que Dios tiene para contigo, ¿sí? Entonces, pero las parteras temieron ¿a quién? A Dios. ¿A quién tenemos que temer? A Dios, no al enemigo, no al diablo, no a lo que está pasando, no a la circunstancia. Sabemos que sí, que en el momento en que estamos como que se nos presenta algo, decimos: ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo lo hacemos? No tenemos salida. Pero ellas no temieron al faraón, ellas temieron fue a Dios. ¿A quién tenemos que temer? A Dios, no al enemigo, porque eso es lo que él pone: paralizarnos, no ejecutar la obra de Dios. Y ellas no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis preservado la vida de los niños? Ellas no temieron, no importó, listo, me voy donde el faraón me pregunta, el faraón me dice: ¿por qué hice esto? El jefe me está preguntando: ¿por qué no hiciste lo que yo te dije que tenías que hacer? ¿Ah? Entonces ahí lo estamos mirando. ¿Quién es el que está hablando? ¿A quién debo temer yo? ¿A Dios o al enemigo? ¿A Dios o al jefe? ¿A Dios o a las circunstancias que se me están presentando? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó a sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echa al río todo hijo que nazca y a toda hija que preserva la vida. Gloria a Dios Padre. Y ahí viene el desarrollo de esta enseñanza que Dios hoy nos ha traído, y me ha llamado mucho la atención, primero que todo, en el versículo 1:17. En este pasaje Dios nos llama y nos dice profundamente: mi intención es saber cómo el pueblo de Israel, aún en medio de la opresión, no dejó de crecer, no dejó de fortalecerse, no dejó de multiplicarse, aunque eran afligidos y perseguidos. La mano de Dios estaba sobre ellos, sosteniéndolos. Así está la mano de Dios sobre cada uno de nosotros, sosteniéndolos en medio de nuestra aflicción. Ustedes en estos momentos pónganle el nombre a la aflicción que tiene, a la situación que están viviendo, por muy pequeña que sea. Si trae preocupación a su vida, colóquele el nombre. Dios está en medio de mi aflicción, Dios está en medio de mi angustia, Dios ve mi aflicción, Dios ve mi angustia, pero Dios también me fortalece, porque todo lo podemos en Cristo, día a día, que nos fortalece en medio de nuestra aflicción. Y la mano de Dios estaba ahí. ¿Para qué? Fructificando. Y esto me enseña que aunque el enemigo traiga ese miedo, aunque el enemigo traiga esa angustia, aunque el enemigo traiga pensamientos negativos, de desesperanza, que ya lo había dicho, de desaliento, de desánimo, aún Dios nos sigue fortaleciendo, aún Dios nos fortalece en medio de nuestras pruebas, nos da fuerzas. Por medio de Él es que tenemos esas fuerzas, hermanos. Por eso no podemos separarnos de Él. ¿Y cómo podemos hacerlo?
leyendo la palabra, escudriñando, teniendo fe, confiando, esperando en Él. Ya, y yo quiero que la hermana Vanessa me ayude con la cita bíblica, Juan 16:36, y otra hermanita con Santiago 1:2-4, para complementar este capítulo de lo que Dios nos está hablando en estos momentos. Hermanita Vane, ¿me puede colaborar, por favor? Yo sé que muchos se saben Romanos 8:28, pero lo vamos a leer para poder recordar lo que hoy Dios nos está hablando en medio de esta enseñanza. Yo voy a leer, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, en Romanos 8:8, pero es 8:28. Hermanita Vane, ¿me puede colaborar? Bueno, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente todos y cada uno, todos los que confiamos en el Señor, todo nos va a ir bien, pero todo va a ser en un tiempo. No nos desesperemos, no miremos más nuestra circunstancia, miremos más que todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Gracias, hermanita Dulce Martel. El segundo punto es, mientras el enemigo planea destruir, ya está preparando Dios una respuesta. Y ahí lo vamos a ver en Éxodo 2, del 1-10, cuando me voy a pasar ese versículo. Un varón de la familia de Leví, y fue y tomó por mujer a una hija de Leví, a la que concibió y dio luz a un hijo, viéndole que era hermoso, y lo tuvo escondido 3 meses. 3 meses escondió, pero no pudo ocultarse más tiempo. Tomó una arquilla de junco y lo calafeteó y lo olfató, y la abrió y colocó en ella el niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Entonces, ahí que me lleva ese versículo como tal. ¿Por qué voy a unir el capítulo 1 con el capítulo 2? Porque ahí estamos viendo desde el inicio, desde el contexto, de dónde sacó Dios al pueblo de él, desde la aflicción, desde la angustia. Pero él ya estaba preparando a alguien. Él te está preparando a ti, hermano. Él está preparando en medio de esa angustia de tu pueblo, en medio a la angustia de que tenía el pueblo de Israel, ya estaba preparando él un libertador, un instrumento. Ya estaba él con un propósito para sacar a su pueblo de esa aflicción. Asimismo, hoy Dios está preparando a cada uno de nosotros. Otros tienen un nivel más alto espiritualmente, digámoslo así, pero no dejan de tener aflicción, no dejan de tener angustia, no dejan de tener una preocupación, no dejan de estar siempre diciendo, Señor, ¿qué cosas debo ahora? Porque estamos en la tierra, estamos en el mundo terrenal, pero con Dios nosotros podemos salir adelante como tal. Y en medio de ese decreto, en medio de lo que ya el faraón había dicho a las parteras, y comprendo que ahí lo voy a llevar al texto 1, comprendo que no es para mí, no son mis capacidades, porque no me considero perfecta espiritualmente, sino porque el Espíritu Santo sostiene a cada uno de nosotros y sigue llevándonos a buscar más a Dios, a promovernos más, a permanecer más tomados de la mano de Dios y seguir avanzando en medio de nuestra lucha. Y cómo podemos seguir adelante hacia el pueblo de Dios. En Éxodo, ellos se fortalecían, el Dios le daba las fuerzas, el Dios le ponía, decía, seguían adelante. ¿Pero por qué? Porque Dios estaba con ellos. Así está en medio de nosotros. Y algo que me impactó fue la actitud de esas parteras, como lo dice aquí el texto del capítulo 1, del versículo 6, cuando ellas asistían a las mujeres, ellas lo que respondieron al faraón, porque tuvieron temor. Eso me impactó mucho, la actitud de las parteras, porque la Biblia dice que ellas temieron más a Dios que al rey de Egipto. Y aunque el faraón tenía autoridad sobre ellas y poder humano, ya ellas decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres, preservando la vida de los niños. ¿A quién estás tú obedeciendo? ¿Más a ese jefe? ¿Más a esa situación que estás viviendo? ¿Más a esa circunstancia? ¿O estás obedeciendo a Dios Padre? ¿Estás temiendo a Dios, haciendo lo que Dios te está mandando a hacer? Obedece a Dios. Mira a ver a quién estás escuchando tú. Por eso es necesario
quitar esas voces externas de nuestra vida y saber escuchar la voz de Dios. Y esto me enseña el verdadero temor reverente a Dios, confiar, obedecer al Señor por encima del miedo, de las amenazas, de lo que el enemigo quiera hacer y creer que Él tiene poder sobre ti. No tiene poder, amiga. El que tiene poder es Cristo Jesús y que Él ya venció en la muerte, en la cruz del Calvario, ya Él venció. Y tú eres libre, tú eres la que únicamente eres tú el que dices, aquí estoy yo amarrado, aquí me tiene el enemigo porque tú lo deseas o porque tú lo quieres, pero no porque Dios, porque ya Jesús te dio libertad. Y todos los días tenemos que decir, soy libre en Cristo Jesús y yo puedo salir adelante y avanzar, así como el pueblo de Israel. Dios estuvo con ellos, está con cada uno de nosotros. Y Dios me muestra que no debemos enfocarnos en el poder humano, ni en las circunstancias, sino en el poder divino, en su fidelidad, así como Dios prosperó y bendijo a las parteras por haber tenido y obedecido. También entiendo que Dios ahora quiere que nosotros permanezcamos firmes haciendo lo correcto delante de Él. Y si tú permaneces en obediencia, y si tú permaneces confiando en Él, y si tú sigues continuando con la mano tomada de Dios, ten la plena seguridad que Dios te va a prosperar, Dios te va a sacar adelante, porque aunque el agua esté acá en el cuello, no te ahogarás, dice la palabra de Dios, porque Dios está en medio de nuestra aflicción. Y finalmente veo cómo la mano de Dios también está sobre cada una de la vida de los que estamos aquí, sobre cada una de las familias, en este proceso que estamos viviendo, que solamente ustedes y Dios lo sabe. Dios está obrando en cada uno. Dios conoce las circunstancias, Dios conoce la prueba en la cual estás, y en medio de este proceso es bueno reconocer a Dios que siga fortaleciendo nuestra fe, sosteniendo nuestra vida y llenándonos de Él cada día más y más y más. Y entonces podemos ver que el pueblo de Dios ahí estaba afligido, pero Dios estaba sosteniéndolo. Ahí podemos ver que tenían carga, pero Dios estaba sosteniéndole, dándole las fuerzas humanamente. Y cada uno de nosotros, si hoy estamos vivos y amanecimos con un día más, es porque Dios tiene un propósito. Debemos darle gracias a Dios porque amanecimos con vida. Gracias, Señor, porque tenemos hoy vida. Gracias, Señor, porque podemos tener la comida, o si no la tenemos, el Señor en el transcurso del día lo va a hacer porque Él te va a proveer. Dios quiere que tú pongas la mirada en Él. Dios no quiere que pongas la mirada en las circunstancias. Dios no quiere que tú veas la aflicción. Dios no quiere que veas a Faraón. Dios quiere que veas al Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos. El Dios que también sacó al pueblo de Israel, que empezó desde ahí inmediatamente, ahí enseguida el Señor tenía un propósito, un libertador que era Moisés. ¿Y qué fue la fe de esa madre? De decir, dejo ahí a mi hijo, lo llevo en el río Nilo, lo llevo ahí, y ahí fue, y ella puso la esperanza en Dios y dijo, ¿quién lo va a ver? Imagínense cómo tú dejas un hijo en un río, cómo tú lo llevas a un río, cómo lo llevas ahí. ¿Con quién? ¿Por qué? Porque decías, necesito, el Señor lo estaba cuidando, el Señor está cuidando a tus hijos, el Señor está cuidando tu vida, el Señor sabe lo que Él, por qué Él está en estos momentos, estás en este proceso, por qué estás pasando y estás atravesando ese río Nilo, pero Dios no quita los ojos de ese hijo, de ti, no le está quitando esos ojos. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero si tienes un hijo con problemas, Dios le dice, yo tengo puestos los ojos en ese hijo, yo lo cuido, yo lo protejo, confía en mí, que yo voy a hacer cosas grandes y maravillosas que tú aún no has visto con ese hijo que te aflige, con ese hijo que te angustia, con ese hijo que llora de noche y me pides que lo cambie, pero yo voy a hacer un propósito grande en ese hijo contigo. No sé a quién estoy hablando, no sé a qué familia, no sé a qué matrimonio está en estos momentos pasando, atravesando una dificultad como la mía, pero Dios dice, tranquila, aquí estoy yo sosteniéndote, estoy en medio de mi pueblo, ahí fortaleciéndote, porque mientras que tengas vida, ahí yo estoy dándote la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y quiero que noten otro tercer punto, y es lo siguiente.
El otro tercer punto, mientras el enemigo planea destruir, Dios ya está preparando una respuesta. Dios ya tiene un propósito, hermana. Créele, confíale a Él, totalmente a Él. Y yo quiero pasar a al segundo texto, que es, y lo estaba leyendo, pero la hermana Vane no sé si está ahí, que quería que me ayudara a conseguirla, a leer el nacimiento de Moisés desde el versículo, desde el capítulo 2, versículo 1, pero veo que está ocupadita. Entonces, confiar es una decisión, la fe es acción. Confiar en Dios no siempre significa entender que lo que pasa, sino decidir acercarme a Él, aun cuando mi alma esté cansada, aun cuando tenga preguntas sin respuesta, llevar nuestras dudas, el cansancio con honestidad, con transparencia a Dios, porque únicamente eso es lo que quiere el enemigo, que tu aflicción, que tu desánimo, que tu desaliento te alejes de Él y no lo busques, porque eso lo pone el faraón. El enemigo que vino fue a robar, a matar y a destruir el alma, la esperanza, la vida aquí de los hijos de Dios Padre. Entonces lo oculto como tal, Dios lo saca a la luz. Tranquilos, hermanos, que Dios está con nosotros en medio de nuestra aflicción, en medio de las cargas pesadas que el enemigo quiera colocar. Hay que seguir confiando día tras día en Él. Hermanita Vane, ¿me iba a decir algo, por favor? Amén, pastora Natalia, Juan 2. Bueno, ajá. Sí, hermanita, yo quiero que lea desde el 2, del 1 hasta el 2, el 10, perdón. Amén, amén, gloria a Dios, amén. Toda la gloria para el Señor, amén. Juan 2:1, del 1 al 6, amén. La boda de Canaán. No, del capítulo 2, nacimiento de Moisés, del 1 Amén, amén. al 10. Amén, Sí. amén, pastora, amén. Amén. Gloria a Dios, santo. Amén, amén, gloria a Dios. Aquí estamos, amén. Gloria a Dios, dice. Nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase, y cuando la abrió, vio al niño. Y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén, pastora. Amén, palabra de Dios. Gracias, hermana Vane, pero gracias por ese título que no tengo todavía. Es aquí Dios Padre, una hermana más en Cristo Jesús. Y miren lo hermoso que trae esta palabra. Dice, mire la fe, la fe. Ahí nos está hablando el Señor de fe, de confianza. Ella puso la madre de Moisés, que colocó en fe, hizo todo. Protegió a ese hijo y dijo, lo voy a hacer en fe y que Dios cuide de él. Tú estás colocando en manos de Dios tu circunstancia, estás diciendo, cuida, Señor, de este hogar que está destruido, cuida, Señor, de este hijo que en estos momentos, Señor, está en rebeldía, está en cualquier circunstancia que cada una de pronto conocen cómo están sus hijos, o cuida, Dios,
de esos hijos que aún todavía no han llegado y no quieren saber nada de ti. Ustedes han puesto esa fe de decir, Señor, tengo fe de que tú cuidas y dame descanso en mi alma para yo seguir creyendo, confiando y caminando contigo y haciendo tu obra, aunque yo no vea los milagros recibidos. Estás colocando esa fe en estos momentos, diciéndole, Señor, así como esta mujer también puso esa canasta en el río Nilo y solamente tú eres el único que lo puedes ver, Señor Padre, en esta circunstancia, esta situación, Señor, yo tengo en fe, Señor Padre, que yo no tengo el control lo tienes tú. No yo, Señor Padre, yo no puedo controlar lo que tú sí puedes hacer porque tú eres el Dios de los imposibles, Señor. Yo estoy poniendo esa fe de esa madre que colocó ese hijo y hizo todo lo que tenía que hacer. ¿Sabes qué nos llama hoy el Señor? A hacer lo que Dios nos manda, a continuar en obediencia, a buscar su presencia, a escudriñar su palabra, a leernos este libro, a comer libro de Él, o sea, deleitarnos en su presencia, desear deleitarnos en su presencia, hablar con denuedo, pedirle a Dios sabiduría, decirle, Señor, yo me entrego aquí, pero quiero hacer esta palabra en mi vida y decirte, Señor, yo te suelto mi control, Señor, porque yo no puedo controlar un hijo, yo no puedo controlar un esposo, yo no puedo pagar hoy el arriendo, yo no tengo comida, Señor Padre, yo tengo esta necesidad, Señor, pero yo no tengo nada, pero tú sí lo tienes todo y si yo te tengo a ti, lo tengo todo, Señor, porque tú todo lo ves. Ahí estamos viendo que un Dios que hizo cuidar a Moisés, así mismo, ¿quién es ese Moisés que tú tienes en casa? ¿Quién es ese Moisés que Dios está cuidando por ti? ¿Quién es ese Moisés? Hoy pregúntale, Señor, ¿qué Moisés tengo yo en casa? Que te los voy a soltar en las aguas más profundas tuyas para que tú lo cuides, porque tú lo ves todo, tú lo sabes todo y con ese Moisés tú tienes un propósito. Ese Moisés en tu vida hay un propósito cuando no tienes empleo, no sabes qué hacer. Ese es un Moisés. El Señor está viendo todo. Él está diciendo, ven, búscame. Estoy trayéndote para que me busques primero a mí, porque si tú me buscas a mí, lo demás viene por añadidura en tu vida. Yo cuido de ti. Yo veo en ti, yo soy el dueño de todo, yo te amo, tú eres mi pueblo, así como el pueblo de Israel, así somos nosotros, el pueblo de Dios, y Él es nuestro Jehová. Entonces Dios dice, wow, y ahí podemos ver que el Señor dice en su palabra, soltar el control, llega a un punto donde el dolor, el miedo y lo que amamos ya no caben en nuestras propias manos, calafatear. Dice, la canasta y soltarla en el río significa entregarle a Dios lo que no podemos controlar, descansando que en Él seguirá y lo cuidará en medio de las tormentas. Dios lo cuidará. Miren dónde lo llevó Dios. ¿A dónde llevó Dios a Moisés? Y todos nos conocemos la historia. ¿A casa de qué? De el faraón, de egipcio. ¿Para qué? Para poder prepararlo, para prepararlo desde su corazón, porque Dios prepara el corazón de cada uno de nosotros. Dios está preparando ese Moisés, el corazón, ya, porque Dios es el que hace eso nada más. Dios mira, Dios cuida, Dios ve, Dios provee, porque ese es el Dios que nosotros hemos creído, ese es el Dios que proclamamos, ese es el Dios que tenemos en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, en el tercero me encanta porque es la identidad de las aguas como tal, pero no me voy a ir hasta allá porque ya voy a terminar. Voy a darle paso a cada uno de los hermanos del reporte, la oración y todo, porque creo que este es el mensaje que hoy Dios ha traído para el pueblo, como también ha ministrado mi vida en este mensaje, de enseñarnos que Dios, su pueblo de Dios Padre, nosotros somos su pueblo, así como Israel es su pueblo, hoy nosotros somos su pueblo, somos afligidos en la tierra, estamos aquí con aflicciones, con angustia, pero no
nosotros somos los que tenemos que quitarnos esos grilletes que el enemigo quiere colocarnos. Nosotros somos los que tenemos que quitar todos esos pensamientos negativos que el enemigo coloca. Nosotros somos los que tenemos que levantar y decir, hasta aquí llegaste, porque no permito que tú sigas colocando en mi alma desánimo, desaliento. Yo necesito ser, porque yo soy libre en Cristo Jesús. También necesitamos aumentar nuestra fe, necesitamos obedecer como hicieron, necesitamos tener temor santo de no hacer lo que Dios nos manda hacer como hicieron las parteras, de obedecer como hizo la madre de Moisés, de obedecer, de confiar, de dejarle el control a Dios Padre. Y todo eso es lo que Dios quiere hoy hablarle a ustedes, hermanos, como también me los ha hablado a mí, de dónde sacó Dios a Moisés de las aguas como tal, y lo llevó a un hogar con un propósito. Así Dios quiere sacarte de las aguas, porque Dios tiene un propósito contigo. Prepárate, porque lo que viene es mejor. Y en Dios Padre todas las cosas son posibles si creemos y confiamos en Dios. Hermano, esta es mi enseñanza de hoy. Espero que el Señor les haya hablado de todo corazón, porque no fui yo, fue el Señor. Y es mi primera enseñanza en este espacio para ustedes. Y bueno, cualquier cosa, perdonen por no hacerlo, pero yo creo que de verdad que lo más importante es que el Señor nos guíe a la tierra que fluya leche y miel. Y eso es lo más importante. Y Dios quiere llevarnos a ese camino donde va a fluir la leche y la miel, en medio de que ustedes se puedan introducir en estas letras bíblicas donde Dios les habla a cada uno de nuestro corazón, diciéndonos a nuestra vida cómo lo podemos aplicar, qué Dios quiere de nosotros. Que creamos, que confiemos y que esperemos en Dios, y que sigamos realmente leyendo esa escritura, amándolo, queriendo todos los días deleitarnos, atesorándolo a Él, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, mis hermanos. Que sea de bendición este mensaje y que Dios los bendiga. Y muchas gracias de verdad, de corazón, por este tiempo que permitieron hablarles a sus vidas también. Apóstol, gracias. Pastora Patti, creo que sigue el hermano aquí estoy Reiner con el reporte. Creo que terminé antes de tiempo, pero pues es su primera vez. Gracias. No, terminaste bien de tiempo. Antes te agradezco porque hiciste muy buena prédica. No te preocupes, a mí me pasó así la misma.